y damos la bienvenida a un gran periodista, Hugo Ruiz Olazar, que, bueno, lanza hoy en la mayor feria del libro de Buenos Aires de habla hispana su última obra, Atrapen a Perón, entre paréntesis. No sé si podemos poner acá también, Atrapen a Perón. Ahí está. Este libro que fue lanzado oficialmente hace unas semanas atrás en el Hotel Excelsior aquí en Asunción. Y estamos con el querido amigo Hugo Ruiz Olazar, a quien sigue mucha gente porque los domingos especialmente él tiene una página central donde aparece el entrevistado de el arranque de semana, porque el domingo arranca la semana, los domingos, el día domingo es el de el arranque de la semana. Entonces aparece siempre un invitado importante a quien Hugo Ruiz Olazar desde hace mucho tiempo convoca, habla, charla y saca las conclusiones de ese interlocutor, digamos, del entrevistado, y también contó muchas cosas históricas siempre, habló sobre Perón, sobre aquel momento cuando la cañonera paraguaya salva a Perón, el Estado paraguayo a través de su embajador de aquella época, de la embajada paraguaya, todo ese tipo de cosas, y el gobierno de la Argentina, de Rojas creo que era, no era el gobierno de Rojas, pero había un capitán, no sé si era un capitán o un almirante Rojas, no sé quién era, que perseguía a Perón a toda costa y ordenó que lo atrapen a Perón. ¿Cómo te va, querido Hugo Ruiz Olazar? Bueno, acércate. Gracias por la invitación de nuevo. Por favor. Bruno, encantado de estar de nuevo en tu programa. ¿Por qué lo de Atrapen a Perón? O sea, ese título fabuloso, pero ¿por qué? Y Atrapen a Perón porque lo buscaban para liquidarlo. Matarlo, claro. Para liquidarlo. Como dijimos, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, sí. Esto fue una odisea previa previo a su refugio en el buque paraguayo, que estaba casualmente atracado en el puerto de Buenos Aires. Para ajustes, para reparaciones. Para reparaciones, sí. Estaba en el buque, el buque estaba capitaneado por el comandante Cortese, César Cortese. El famoso César Cortese. César Cortese, que fue comandante de la Marina y murió 2 semanas después de la entrevista que yo hice en su casa con él y otros protagonistas de aquella jornada de 1955. Al año de haber asumido Stroessner ocurría esto. Claro, sí, porque al año de él se refugió en el buque, en la embajada primero, en la embajada paraguaya primero. Estaba la cañonera Paraguay y Humaitá, no sé si fue es la cañonera Paraguay. Cañonero o cañonera, bueno, hasta ahora no saben todavía cómo llamarlo, pero como mejor quede. Y el Humaitá se fue después a tratar de rescatar, de auxiliar. Porque el buque Paraguay estaba en reparaciones y entonces estaba sin sus piezas, sin sus equipos, como para volver a navegar. Estaba atascado, pero no podía moverse. No podía moverse, claro. Entonces se fue la cañonera Humaitá, que era gemela. Gemelo. Dos buques iguales. Son dos buques iguales. Construidos en astilleros italianos para la guerra con Bolivia entre el 32 y el 35. Sí, era, para la guerra con Bolivia era lo más nuevo que había. Crucial fue lo que hicieron estas cañoneras. Transportaron a todo el ejército hasta el Chaco, ¿verdad? Simplemente. Sí, además tenían la capacidad de repeler cualquier bombardeo aéreo. Eran las cañoneras más modernas de río en ese momento. De aguas fluviales, digamos, ¿cómo se llama? De aguas de río. Y en el 55 seguía todavía en operaciones. Iban
bueno, de tanto en tanto iban a Buenos Aires a ser reparadas. A reparaciones. Y en este caso estaba en eso cuando ocurrió el golpe en la Argentina y cuando Perón vio que en la embajada paraguaya no había garantías, lo llevaron a la residencia del embajador, que era Raúl Chávez. Que era Chávez, Juan Ramón Chávez. Sí, sí. Y tampoco estuvo de acuerdo. Entonces ahí, bueno, lo único que nos queda ahora es el barco. Dijo, entonces se fueron al barco en medio era una lluvia, había una tormenta como la que ocurrió acá hace un par de días. Sí, y había agua por todas partes. Yo te quiero hacer la consulta. Digamos, Perón, a pesar del agua que caía y estaba la placa que hacía notar que era el coche de un embajador, digamos, del embajador paraguayo, en aquel momento allá en Buenos Aires, pero ¿Perón iba en la parte trasera, digamos, del vehículo o lo pusieron en la valijera? Porque hubo también, no sé si él lo pusieron ahí para resguardo o si se iba atrás sentado cómodamente, atrás del vehículo, digamos. Se iba atrás, en el asiento de atrás, por supuesto. Porque él era de contextura grande también, claro, ¿verdad? 1,91. Te podés imaginar, 1,91 de alto tenía. Y los marinos paraguayos que estuvieron en la Casa de Corteza, que me relataron a mí los pormenores. Ellos dijeron, bueno, Perón entró en la embajada paraguaya por una puertita una puertita y tuvo que agacharse porque tenía 1,91. Era muy altísimo. Era muy alto, muy locuaz. Dicen que era toda una personalidad, era un mago de la oratoria. Sí, claro. Y para agradar a la gente también. Dicen que era así. Tanto es así que hasta hoy día tiene vigencia, a pesar de que varios gobiernos pasaron y bueno, ahora acaba de pasar uno. Sí, claro. y sigue teniendo vigencia. Bueno, acá dice Atrapen a Perón, es el título de este libro que se lanza hoy oficialmente en Buenos Aires a través de la Feria del Libro bonaerense, que es la feria más importante del mundo de habla hispana, entre paréntesis. 19 días de feria y van a llegar, están calculando más del 1.000.000 de personas ahí para revisar los libros. La gente lee mucho en la Argentina y disfruta de este tipo de feria, de la Feria del Libro, que es la más grande en este momento. Y la editorial La Paz es la que hizo este libro, que editorializó este libro del querido Hugo Ruiz Olazar. ¿Es así? Es una editora argentina que es regenteada por Rubén Biseglia, que es el director propietario de un emprendedor nato. Y él mismo habla en este material, así que vamos a escuchar a Rubén Biseglia invitando a la Feria del Libro y por supuesto a Atrapen a Perón. Sí. A ver. Atrapen a Perón en Filba, Buenos Aires, Argentina, en el stand de librería de La Paz. La feria se inaugura mañana, pero ya están la mayor parte de los libros de ediciones de La Paz ubicados para un gran éxito literario en el stand de librería de La Paz, Feria del Libro Internacional Buenos Aires, Argentina. Bueno, esto lo grabó ayer este señor Rubén Biseglia, que es el director de la librería La Paz de Buenos Aires y que invita a toda la gente, a los connacionales y a los argentinos en general, también a que, o aquellos turistas que están en la capital argentina, que pasen por esa feria, que reiteramos es la más importante del mundo hispanoparlante, ¿verdad? Así que ahí tenemos una imagen del presidente Perón con un periodista, no sé con quién. A ver, ¿podemos escuchar eso? No se hizo presente, o no se realizó en todo caso el acto en el cual usted se iba a hacer presente con la masiva concurrencia de ellos,
Bueno, los muchachos tienen sus ideas y tienen sus cosas y yo los admiro y los quiero mucho. Pero indudablemente también yo tengo mis obligaciones. Yo he contactado con todos los que he podido contactar y con la juventud especialmente también he tenido contactos frecuentes y hemos hablado bien con toda claridad. Hay sectores conservadores, en general de la vida política argentina, que entienden que a guisa o a título de peronistas, sectores juveniles realmente están realizando un proceso de infiltración marxista o izquierdista. Sí, bueno, ese es un cuento de muchos años antes. También decían que el peronismo estaba infiltrado de comunismo en 1946 y 45. Hasta a mí me llamaron comunista. De manera que a mí las palabras no me han asustado nunca. En cuanto a la infiltración, sí, que el comunismo infiltrara al peronismo. Y sí, tendría el mismo efecto que si pretendiéramos teñir el océano con un frasco de tinta. Echando un frasco de tinta no creo que pudiéramos teñir el océano Atlántico, por ejemplo. De la misma manera tomamos nosotros estos tipos de infiltración. Bueno, qué fabuloso esto, Che. Es simplemente para recordar qué locuacidad, qué facilidad de palabras tenía este presidente, y de ideas tenía este presidente Perón, ¿no te parece? Sí, Acércate. Y hay que imaginarse en esos días azarosos, ¿verdad? De 12 días en un barco, claro, en un barco de agua dulce en el mar, con el bamboleándose todo el tiempo. 13 días, dice acá. 13 días dramáticos de Juan Domingo Perón, protegido por marinos paraguayos en el puerto de Buenos Aires, relatado por sus protagonistas. Es lo que reza aquí la foto de Perón ahí en el barco, creo que es. Eso cuando estaba trasladándose en un bote, desde una lancha hasta el hidroavión. Hasta el hidroavión. Catalina, sí, que fue a rescatarlo. Por eso que había dos títulos ahí, era Atrapen a Perón o Rescaten a Perón. Atrapen o rescaten, y ahí está la cañonera, claro, una de ellas del ejército de las Fuerzas Armadas de Paraguay en ese momento. Atrapen a Perón, cañonero Paraguay, y acá hay una foto muy ilustrativa de portada que muestra al general Perón ahí observando lo que nosotros conocemos estaban esos protagonistas del Titanic ahí en la proa, viento en popa, en la proa, y ahí él observando el movimiento y qué sé yo, así que interesante. Él agradeció a Paraguay este gesto que tuvo alguna vez Perón, digamos. Y bueno, el último viaje que hizo Perón antes de morir fue al Paraguay. En vida. Y dicen que ese viaje fue el que le fue fatal para él. Porque vino acá y estaba medio engripado y acá llovía también, hubo mal tiempo, mucho frío. Era el tiempo de mayor frío que hubo. De repente se vino un frío sí, sabemos de eso. Aquellos que con el viento sur y él con los actos al aire libre. Entonces dice que ahí le agarró una especie de bronquitis. Al final murió, dice que de paro cardíaco, pero le agarró una bronquitis. Pero él quiso mucho, tengo entendido, a Paraguay, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y todo lo que se hizo por él, además, ¿verdad? Le salvaron la vida. Son paraguayos porque eran, hay que imaginarse ese momento del golpe, y el pasaporte de Perón era pasaporte paraguayo, que con ese pasaporte pudo llegar hasta Puerta de Hierro allá en España y convivió allá muchos años también con ese pasaporte, porque le sacaron toda la documentación los argentinos. Sí, le despojaron de sus títulos de grados militares que tenía. Tenía el grado de general paraguayo también. También. Y cuando muere, hay una foto donde se ve a la cureña y el cajón de Perón con la bandera argentina, pero debajo del cajón estaba la bandera paraguaya que también salía a los costados, a ambos costados, en ese avance de la cureña ante miles de personas, despidiendo a este gran político argentino y presidente, creo que 3 veces
de la República Argentina. Y amigo de Paraguay, Juan Domingo Perón. Bueno, querido Hugo, ¿estás viajando a Buenos Aires o no? No, yo quiero aclarar que esto Rubén Biseglia, por iniciativa propia, puso en su stand, que hay decenas de stands, ¿verdad? Y el stand de la librería La Paz, que es una editorial argentina, no es paraguaya. De mucho prestigio, sí, sabemos, por supuesto. Y él me dijo que puso entre en su stand, en un lugar muy destacado, este libro, porque me dijo que tiene bastante éxito. Por supuesto, Atrapen a Perón. Entonces, de Hugo Ruiz Olazar. Eso por supuesto me puso contento. Y por supuesto, y te felicitamos, querido amigo, porque este libro nos retrotrae a 1955, esta obra tuya que recoge testimonios y anécdotas, en su mayoría inéditos, narrados por marinos paraguayos, tripulantes de los buques Paraguay y Humaitá, buques de guerra que protagonizaron el rescate del expresidente argentino Juan Domingo Perón tras su violento derrocamiento en septiembre de 1955. Además es una de las pocas historias con final feliz de este país, porque las historias de este país generalmente no terminan bien. No terminan. Y bueno, esta es una de las pocas que sí terminan bien. Que terminan, bueno. Así que aquellos, por ahí tienen tiempo de tomar un avión, aquellos fanáticos de la lectura. El 23 fue el día del libro, entre paréntesis, hoy es 25, o sea que poder ir a darse una ducha de inteligencia, de narrativa, de literatura ahí en esa feria de Buenos Aires, que sostenemos es la feria más importante del mundo parlante. Sí, y tendrá una duración de 19 días, arranca hoy. Bueno, muchas gracias, querido Hugo Ruiz Olazar. ¿La familia, bien? Muchas gracias a vos por el espacio. Y bueno, invito a la gente que quiera todavía adquirir este libro acá. Este libro. ¿Y dónde compramos este libro? A ver. Y puedo dejar un número, sí, a ver. 0981 5047 24. 0981 5047 24. Sí. O en las librerías. Claro. Y digital, si alguien quiere leer en forma digital, está en Amazon. En Amazon, sí, Atrapen a Perón en Amazon. A ver el número 0981 50 47 24. En las librerías, se puede buscar las librerías de acá. Hugo Ruiz Olazar, un destacadísimo periodista, corresponsal internacional de AFP, también, y de Clarín de Buenos Aires. Así que, y de ABC Color, hace años, hace más de 30 años. ¿Cuántos años en ABC? Y sí, bastante. Bastante, así nomás, bastante, punto suspensivo. Bueno, desde más o menos la iniciación de ABC vos estás, no sé si tanto, pero, no tanto. Pero desde la mitad más o menos de la vida. Era un pibe yo todavía. Claro, seguí siendo un pibe. Bueno, vamos a la música urgentemente.